Então é a Zcash o seu futuro como dinheiro na luta pela liberdade. This one. Is this working? Oh gosh. Ah. Sorry. El live stream está funcionando. Yes. Hi, Mom. So for you to exchange, we need This to point point. over there. So like it's why not working. So, point it here. Ajá. Okay. Ah. Lo siento. Okay, no sé si voy a empezar en inglés o español. Para empezar, yo voy a dar esta presentación en español. Quiero ofrecer mis disculpas. Yo intenté para leerlo en portugués, pero para mí fue muy difícil. Entonces yo voy a dar todo en español. Pero si escanea este código, puede ir a una página que tiene traducción en portugués. Entonces, si quiere leer cuando estoy hablando en español y leerlo en portugués, si no entiende, puede hacer eso si escanea ese código. Y if you're watching on the live stream and you want to access the English translation, you just scan this QR code on your computer and you will be able to get the translated versions. So let's go ahead and get rolling. Vamos a empezar. Perfecto. Hola a todos. Emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Y me encanta Río, por cierto, es increíble. Y estoy agradecido a la Zcash Foundation por la oportunidad de hablarles sobre cripto, privacidad, libertad, cosas de las que me encanta hablar. Mi nombre es Ian Sackstetter. Y antes de comenzar esta charla, solo quiero decir que mi español no es mi primer idioma. Si en algún momento se digo algo que no suena correcto o suena raro, levanta la mano y grítame, di algo para que pueda decirlo de nuevo, porque estoy leyendo toda mi charla desde mi compu en este momento. Un poco sobre mí, yo trabajé con Electric Coin Company y soy el fundador de un proyecto de código abierto llamado Zcub. En este momento estoy viajando por el mundo, estoy aprendiendo sobre otra tecnología de privacidad. Pasé el último año concentrado en Zcash y ahora estoy aprendiendo sobre otra cosa que me encuentro interesante en Bitcoin, Monero, otro proyecto de que creo que son geniales. Mi correo electrónico es sovereignzcasher@proton.me para todo mi trabajo en Zcash. Y si quiere enviarme un mensaje de texto en Signal o Session, prefiero Session porque no necesitamos darnos nuestro número de celulares, pero Signal también. Puedo pedir mi número y te lo daré. Entonces, de lo que quiero hablar hoy es de Zcash, privacidad y libertad. Y quiero volver lo básico y hablar de algo aburrido por 5 minutos. Entonces, ¿qué es el dinero? El dinero es una cosa, es una idea rara. Mucha gente lo define como 3 cosas. Depósito de valor, así que le pones valor y esperas volver y obtener algo de valor más tarde. Medio de intercambio, entonces tener algo que quiero y quiero comprarlo, te doy dinero y me da la cosa. Y luego, luego una unidad de cuenta, por lo tanto se puede dividir y contar. Entonces si tengo 10 monedas, puedo tener 5 y 5, 6 y 4, 7 y 3. Así que es el dinero. El dinero en gran parte, bueno, lo que usamos se llama fiat. Y el dinero de fiat puede estar bien, pero en realidad no está respaldado por nada. Realmente no sabemos cuánto vale, sube y baja, pero en realidad solo baja. Y en muchos lugares se apuesta realmente mal, un montón de lugares en el mundo. Y yo quiero decir que entiendo que soy de sociedades donde el dinero de fiat es muy bueno comparado con otro dinero de fiat, pero en general creo que todo es malo. Y esta imagen aquí muestra carteras que están hechas de billetes de dinero de fiat. Y el dinero vale tan poco que harían una bolsa de millones y millones de billetes y los venderían por una cantidad relativamente pequeña de otro tipo de dinero de fiat porque el suyo no vale nada. Y eso me da miedo porque puede pasar en cualquier lugar. Y es malo que decir que solo puede pasar en un lugar. Desafortunadamente, creo que va a suceder en muchos lugares. Entonces,
Tenemos otro tipo de dinero ahora. Tenemos cosas como el oro, que es genial, pero es difícil mover oro. Y luego tener cosas como la criptomoneda, específicamente Bitcoin, que se creó en 2009. Y fue este sistema monetario que es completamente digital, que tiene un suministro fijo y es de peer-to-peer, lo que significa no hay intermediario que diga que puedes o no puedes realizar transacciones. Intermediarios serían como bancos, gobiernos, personas que tienen el poder que decir sí por usar dinero. Cuando en realidad, no sé si necesitamos esa cosa. Si vos y yo queremos hacer una transacción, deberíamos poder hacer esa transacción sin que nadie nos detenga. Y creo que eso es algo importante. Bitcoin inspiró muchas de las cosas en las que estamos trabajando hoy, y para la mayoría de los proyectos en el ecosistema tiene un problema. ¿Y cuál es ese problema? ¿Ustedes saben el problema? Es privacidad. Y eso no es solo esa privacidad a nivel de transacción. Hay otro problema en la privacidad. Piense en el nivel de la red, el network, como leaking IP addresses. Y también está utilizando un intercambio para comprar criptomoneda o está haciendo todo peer-to-peer. Está explorando otras opciones para volverse más privado. Está haciendo las cosas solo porque son fáciles. Y no creo que la privacidad sea solo el tema. Pero creo que la mayoría de formas de que interactuamos con los blockchain y las criptomonedas significa que nos falta mucha privacidad. Y esto no es bueno. Y eso se puede demostrar. Quiero decir, solo mira una transacción de Bitcoin. Y no quiero que la gente piense que estoy hablando mal de Bitcoin porque me gusta Bitcoin, tengo Bitcoin y me considero un Bitcoiner. Pero esto es algo que debemos ser conscientes cuando le decimos a la gente que adopte un sistema monetario para una actividad determinada y específica. Usted y yo queremos enviarnos Bitcoin y sabemos cómo usarlo y estamos de acuerdo con usarlo. Está bien. Pero si le digo a mi amigo que lo use y él no tiene idea de que es completamente transparente, eso puede darle miedo. Así que quiero concentrarme en un cierto tipo de personas, porque tenemos que preguntarnos, ¿a quién le importa realmente la privacidad? Podría haber mucha gente, mencioné a mi amigo, puedo que le importe, pero simplemente es porque no quiero que vean su Bitcoin. Entonces, realmente le importa. Es simplemente inconveniente. Pero hay mucha gente que realmente le importa. Y eso es porque el 50% del mundo vive abajo del autoritarismo. Y ese es el mundo en el que vivimos ahora. Y defino autoritarismo como no tener libertad de expresión, elecciones libres y libertad de prensa. En las sociedades donde paso la mayor parte de mi tiempo y mi vida, tenemos esa libertad, pero muchos lugares no lo tienen. Uno de esos es Afganistán. Es un lugar del que conozco un poco, lo seguí muy de cerca, y en Afganistán el gobierno de Estados Unidos estuvo allí durante mucho tiempo, trabajando con otros gobiernos para tratar de crear una sociedad en Afganistán. Por alguna razón, yo no lo sé y yo no voy a hablar en eso. Y finalmente se fueron. Y cuando se fueron, los talibanes se apoderaron del país. Y los talibanes, si no está familiarizado, es una organización islámica extremista conocida por violaciones de derechos humanos. Y cuando eso sucedió, Estados Unidos estaba muy enojado, así que ellos, y como lo hace Estados Unidos, impusieron sanciones a Afganistán. Y lo que hicieron esas sanciones fue muy malo. Y por supuesto, no afectó a las élites, pero colapsó absolutamente la economía y realmente perjudicó a la gente común. ¿Y cómo sucede cuando la economía colapsa? El gobierno le dice a la gente, ya no pueden acceder a los bancos. Entonces, un gobierno extranjero la sanciona y su gobierno dice que no puede acceder a los bancos, por lo que tiene una economía que colapsa y no pueden obtener su dinero. ¿Qué voy a hacer ahora?
el pueblo afgano recurrió a la criptomoneda para enviar dinero dentro y fuera del país, cambiar por su moneda local, comprar bienes y cambiar dinero por servicios. Entonces, eso es muy importante. Si necesitaban pan o leche, los afganos tenían que usar criptomonedas porque no podían acceder al dinero local. En estas sociedades donde no hay libertad, hay personas que arriesgarán su vida para asegurarse de que haya una oportunidad. Y esa gente también necesita dinero. Y esa persona, a la que me gusta llamar activista de derechos humanos, necesitan dinero que sea antidiscriminatorio y sin fronteras. Entonces, la pregunta que me hago, y la hago críticamente, no la hago porque creo que yo sé y saber la respuesta, realmente quiero saber. ¿Puede el dinero ser antidiscriminatorio si es transparente? A medida que obtengamos un mayor uso de las criptomonedas, los gobiernos y los actores centralizados podrán rastrear esas transacciones, especialmente si están en blockchains transparentes y sin encripción. Y pueden censurar las transacciones de la persona que no le gustan. Y no me refiero a censurar al detener una transacción. No puede hacer eso. Así, eso no como funcionan esos sistemas. Son resistentes a la censura. Tengo miedo de otra cosa. Tengo miedo de un gobierno descubra que alguien está usando una criptomoneda para hacer algo que no le gusta y vaya a la casa de esa persona y se la lleve y la meta en la cárcel por algo peor. Y si me pregunta cómo eso es posible, ¿quién aquí está familiarizado con el análisis de blockchain? Como Chain Analysis y esas empresas. ¿Ustedes lo conocen? Entonces, esa empresa pueden vender sus datos a los gobiernos, pueden saber quién es usted, qué está haciendo y cómo está realizando transacciones y luego vender esta información a los gobiernos. Y esto no es bueno. Entonces, debemos preguntarnos, ¿ese sistema que está utilizando que puede rastrear y vender a un gobierno es resistente a la censura? Puede ser que no lo sé. Mi conjetura es que no lo es. Pero hasta este punto la gente todavía usa estos sistemas y parece estar funcionando bien. Algunos ejemplos, como los camioneros en Canadá, donde han fallado, pero en general han funcionado bien. La razón por la que estas cosas son importantes y porque la Bitcoin ha sido tan importante en este caso de uso, y eso como mencioné, los élites estarán bien bajo el estrés económico. Y lo primero que le van a hacer a la gente que lucha por la libertad es quitarle el acceso al sistema financiero. Van a decir que estás haciendo algo que no nos gusta, así que ya no puedes jugar nuestro juego financiero. Y eso me da mucho miedo. Entonces, cuando esa persona se encuentra en esa situación, en la que no tiene acceso a las cuentas bancarias, tarjeta de crédito, cajero automático, etc., necesito algo para salir adelante. Y como mostramos en el ejemplo de Afganistán, muchas personas usan criptomonedas y la mayoría de cuales son Bitcoin y USDT, Tether, en Tron. Y ayudo a llamarlos líneas de la vida para personas que viven en el sur global. Y yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero una otra cita que realmente me interesó es: Bitcoin es el banco de último recurso para más de la mitad de población global. Y eso para mí es muy interesante. Entonces, como dije, cuando estamos en estas situaciones en las que los gobiernos o los actores centralizados pueden tomar control total de un sistema, decir quién puede jugar y quién no, las personas que no pueden jugar todavía necesitan acceso a los sistemas financieros. Bueno, ¿quién verdad? ¿Quién no llega a jugar? ¿Quién no puede jugar? Bueno, las mujeres en Afganistán no pueden ir a la universidad. Ser gay en gran parte de Oriente Medio es ilegal. Y en algunos Estados Unidos, si no tenía una vacuna COVID, no tenía las mismas libertades que otros. Ninguno de estos igual en términos de ser malo o peor, son solo ejemplos de gobiernos que restringen las libertades de aquellos que no le gustan. Hay muchos sistemas que dicen que pueden jugar quien no,
Pero el problema es que estos sistemas se extienden al sistema financiero. Y como mencioné, lo primero que alguien hará si lucha contra su juego es hacerlo del sistema financiero y tenemos que ser muy conscientes de eso. Entonces, hemos usado cosas como Bitcoin y USDT en los últimos años para evitar eso. Pero mi pregunta es, y esto es algo en lo que quiero todos piensen, ¿cómo gobiernos y actores centralizados pueden rastrear transacciones y descubrir quién está haciendo qué? A medida que hacen eso más y están empezando a hacerlo, necesitamos alternativas. Supongo que sí, necesitamos alternativas, entonces, ¿qué existe? Hay alternativas que existen en el mercado que podrían ser sustitutos de Bitcoin como dinero resistente a la censura. Y no me refiero resistente a la censura al decir que la red puede ser censurada. Bitcoin como red, como network, no puede ser censurado. Me refiero en el sentido de que la seguridad de la persona depende en la máxima privacidad financiera. Entonces me refiero en el sentido que usted, como usuario, no puede permitir que se filtren sus datos. No puede tener información sobre sus transacciones, qué está comprando, a quién se lo está comprando, etc. Estos datos no se pueden filtrar. Soluciones que existen en el mercado, tenemos dos principales, Zcash y Monero. Y algo en lo que debemos pensar es cómo estamos usando estos sistemas y cómo estamos enseñando a otros a usar estos sistemas. Tiene que haber una cultura, y en Zcash es una cultura en gran medida más amigable con la tecnología. Y me siento que a veces la gente no entiende la importancia de la privacidad que tiene Zcash en ese sistema más privado en todo el cripto. Monero es más privado que la mayoría de las opciones en el mercado, pero ser efectivo para la tecnología de Zcash es más privada en este momento, en mi opinión. Creo que debemos entender que este poder podría usarse para mucho bien. Y necesitamos crear más instancias y más ejemplos que destacan cómo las personas podrían acceder a estas herramientas si lo necesitaran. Disculpa. No digo que tengamos que decirle a la gente que use estas herramientas. Solo necesitamos crear más documentación, más guías, presentar más información sobre cómo alguien podría usar esta herramienta si estuviera en una situación en la que necesitara usarla. Esto es algo que me interesa mucho. Debido a la privacidad que tiene Zcash y es fácil que enviarlo digitalmente, realmente podríamos tener un dinero que podría ser alternativa a Bitcoin en las situaciones en la que la persona necesita la máxima privacidad financiera, especialmente en una era donde la vigilancia es la norma. Y me gusta hablar sobre Zcash y solo quiero mostrar esta imagen. Si un gobierno estuviera rastreando Zcash y Zcash solo estuviera usando en el grupo protegido como Shielded Pool, esto es lo que vieran, no viera nada. Y eso es lo que merecen ver, porque como humanos tenemos derecho a la privacidad, y al menos en los Estados Unidos, de donde soy, tenemos derecho a una expresión anónima, a meetings anónimas, por lo que creo que también tenemos derecho a transacciones financieras anónimas. Y creo que eso es importante y creo que el mundo merece ese derecho. Y debido a que esta charla está inspirada en gran medida en charlas que he escuchado antes, quiero mostrar esta cita de alguien a quien escuché antes. Yo le voy a decir en inglés porque es muy importante. The code you write is saving our lives, de Liduma Kolovska. En español es ese código que escribe que no está salvando la vida. Es como, suena igual como en portugués. Y una vez más, nunca he experimentado ninguna de esas cosas que hablé. Solo puedo leer, aprender y escuchar la experiencia de otra persona. Pero escuché a esta persona, a quien consideraría un activista de derechos humanos, decir esto en una conferencia en la que estaba.
escuché muy claramente que el código que escriben los developers le da a las personas oprimidas acceso a herramientas financieras. Entonces, lo único que les pediría a todos que pensaran es, ¿cómo podemos usar el pasado como motivación y mostramos lo que es posible? ¿Cómo podemos mirar las herramientas que tenemos hoy y educar a las personas sobre cómo pueden usarlos en una manera de seguridad y privacidad? ¿Y cómo podemos construir mejores herramientas que permitan una mayor libertad humana en una era la que parece que estamos cerca de perder mucho de eso? Así que esta fue una charla muy seria y les prometo que puedo divertirme, no soy tan serio todo el tiempo, pero esto es algo de lo que quiero hablar más en Zcash y espero que hablamos más de esto en Zcash. Y me siento, en verdad, eso no me siento, que incluso si Zcash llegara a 1,000 pesos americanos, a 15,000 pesos americanos cada Zcash, cada ZEC de precio, y todos seamos ricos algún día, si no hicimos esto y no construimos un protocolo neutral que permita a la persona en malas situaciones usar libertad de dinero, entonces en verdad, me siento que el proyecto será un fracaso. Entonces, si estás interesado en hablar sobre esa cosa y trabajar en cosas que pueden ayudar a Zcash o los otros proyectos de privacidad, sean dineros de la libertad, me avisa y podemos tener esas conversaciones. Y muchas gracias por todo y he dejado algo de tiempo para preguntas y respuestas si ustedes quieren hacer esto. Y por mi español, lo siento, es difícil para hablar, pero gracias. Sim, hay tempo. Ah, pessoal, quem quiser, vou fazer uma pergunta para a gente ficar um tempo, mas depois o Ian pode responder também no meeting. Alguém tem alguma questão? Lee, can you go? For the questions, can you translate them to me? Yeah, of course. Okay, thanks. Yeah, English or Portuguese. Well, she can translate it all in Portuguese as well, so everyone can understand. But English is fine too. I think the matter of freedom, especially being a woman from Latin America in the Web3, I feel, for example, women have credit cards for actually not so long ago, and especially black people don't have the rights to have money, their own privacy on money in our government, on government. For a long time, we don't have this freedom, this access to freedom. And now with Bitcoin, crypto, we actually are starting to get the right of that privacy of having our money on our ways. But what I want to ask you is how you feel, as a man especially, that we can work this inside out too, because I feel, especially being a woman in Latin America, when I talk to a US citizen, I'm not validated for having questions, for having certain problems with this whole world of crypto. I feel like I don't have the right to be there sometimes. And it's easy to judge the government and say they are not supporting us, but from the inside out, we don't have the support still. And it's something that's not talked about enough. That sometimes the privacy that you guys talk about is a way to feel that we are not being threatened for our own individuality. Because I feel like when people have their privacy, being black, being a woman in this Web3 world, is also a way of being validated for our thoughts without having to be seen and therefore being judged. Yeah, so that's really important. And I'll like say a little bit, then you can translate. Is there, tem alguém aqui que precisa de uma tradução, fazer um wrap-up do que ela falou, da pergunta dela? Então, mais ou menos, né, é o que ela disse, ela trouxe as questões de
da privacidade e também do acesso ao dinheiro, a cartões de crédito. Então, principalmente ela trouxe a questão das mulheres negras, que é difícil para ter o acesso. Então, com a questão de criptomoedas e da privacidade, como que isso impactaria, né? E também tem essa outra coisa de como que tem na privacidade, tem um lado bom, mas também um lado ruim de que não tem gente, não sabe-se que tem pessoas negras, mulheres negras, gays. Então, assim, como que isso impactaria se não é tipo uma via de mão dupla? Mais ou menos um wrap-up. Okay, so I'll do the answers in English because I want to be like super clear and potentially not misinterpreted. I feel that the reason that privacy is really important in terms of like communications is that it does give you like that complete freedom of expression that you were talking about. For example, I have many pseudonyms that I will not tell any of you what they are because I want to operate without people knowing who I am, and I want to say things that I believe. And a lot of the times you need the opportunity to say things that your government or your employer or the company you work for might not like and potentially could harm you if you said those things. So I think anonymity is super important for communication, and I think we finally have these systems like Bitcoin, if with the privacy protocols that are improving on Bitcoin, and then also with like Zcash and Monero, we also have ways to create little economies outside of the state that can enable us to have that freedom of expression and create things without censorship. And that, for me, is important. I've lived in places, not the US and not Europe, I've lived in other parts of the world where I felt at times that I wish people didn't know who I was. And I feel that that's like a really important aspect that we can't overlook. And I don't know what it's like as someone, as like a person of color or a woman or someone of the LGBTQ community, but what I can say is that as someone who respects anyone's right to live, I think having the ability to be anonymous is a tool that you can use to have that freedom of expression. If no one knows who you are, they can't judge you. If no one knows I'm white or I'm American, no one can judge me for being white or American, because there are places people don't like Americans. They exist, right? Like a lot. So those rights are super important. So to sum that up, to help Samara, is like, we need anonymous communication to not be judged. And now we have anonymous money to where we can create little economies and pay each other without knowing where we live, what our bank accounts are, what countries we are, if we're sanctioned or not. All of that stuff's out the window now because we have the power of anonymity. So I think that's really important. Então, bem rapidinho aqui, a importância de estar anônimo, não só para a sua segurança também, mas que quando a gente é anônimo, no final, todo mundo é igual, você não sabe com quem que você está falando. Então, às vezes, você está falando com uma mulher, por exemplo, se eu estiver aqui e é uma pessoa que tem um preconceito, vai falar, essa menina está falando demais. Quando você está atrás de uma tela, quando você está anônimo, ninguém sabe, a minha palavra tem o mesmo peso do que a palavra de um homem. Tem o mesmo peso de um CEO. E, às vezes, você... Inclusive, o nome dos Icon Vozes veio... Por que foi o nome Voz, esse projeto que a gente trouxe? Foi para dar a voz para países em desenvolvimento e para comunidades que estão precisando disso. Então, assim, foi um projeto muito legal e o Brasil ter sido escolhido, a gente estava entre o Brasil e se não me engano, era África do Sul. E a gente foi escolhido. Então, assim, foi realmente por isso... eu esqueci até de explicar no começo. Então, assim, foi para trazer voz para as minorias e para dizer que, assim, no final das contas, atrás da privacidade, nós somos todos iguais. Então, assim, todas as moedas de cripto, ou sua fala vai ter o mesmo valor, a minha fala vai ter o mesmo valor que a do Ian. Mas... Perfeito. Eu vou perguntar em português ou espanhol? Ele entende português. Então... Ele fala também português. Eu falo um pouco português. Que ótimo. Bom dia. Seu espanhol é perfeito, dá para entender tudo. Vamos lá. Tá, mas como que
vocês têm um pouco a ver até com a pergunta dela, porque realmente, atrás do computador, se você não está abrindo nada e tal, somos iguais. Mas como que vocês vão garantir que essa tecnologia e tudo mais cheguem realmente a essas minorias e a essas pessoas, se vocês não têm os dados que vão dizer quais são as pessoas que realmente estão usufruindo da plataforma da tecnologia? Como que vocês lidam com isso? Yeah, so she's asking why we are talking about the minority, they are having the access of everything. So how we make sure those people are getting this Great question. yeah. Is that it? Yeah, so instead for example, for this one, how we know the minority are getting or everything. Just before you start, uma coisa que a gente fez que foi muito importante é que normalmente evento assim, principalmente com comida, bebida, evento assim é pago. Então assim, foi uma coisa que a gente fez questão de fazer ser um evento gratuito. Então assim, pensando, se for uma pessoa de baixa renda, ter um acesso também a um evento nesse nível. So that's a really good question. I am against the idea that, and I tried to make this clear, that we shouldn't go out into societies and say, hey, I have this thing, you should use it, right? I have Zcash, it's amazing, you should use it, right? Especially this is a conversation we need to have in Zcash. The price performance over the last 5 years has not been very good. So if you told someone to buy Zcash at $300 because it's freedom money, they lost all their money. So we need to have these conversations and kind of weigh out the pros and cons. So for me, how we ensure that this information is getting in the hands of people and they know what they're getting into and they know how to use these tools is that we have to document everything. We have to have user guides for every type of person in the world to access these systems. So for example, in Zcash, not everybody can sign up for a cryptocurrency exchange and buy Zcash for fiat money. Not everyone can do that. And there are not a lot of decentralized marketplaces where I can mail you cash and you mail me, or you send me Zcash. And that has some legal issues as well that we need to be aware of. So one example that I really care about is helping people earn Zcash and earn Zcash online. So if you have an internet connection and you have a computer and you can set up a Zcash wallet, I want to help those types of people earn Zcash so they can have access to this economy that we're talking about. And that's one thing that can make things more open. So we need to think of every single possible way that someone can interact and access the financial system and then document and show them how to do that. Because if we have on the Zcash website, hey, to get Zcash, you have to sign up for Coinbase or Mercado Bitcoin and buy it for fiat money, and you need a bank account, and you need an ID, and you need a passport. We're not going to onboard everybody in the world or onboard the people that want to use or need to use these systems. So to kind of sum that up, I think that we need to be very honest about the technology and its risks and what it can do. I think we need to be very creative and think about new ways we can get people involved in our ecosystem. And we need to think of ways that can preserve their dignity and their anonymity, because, for example, if someone contacts me as a US citizen and they're like, I want to earn Zcash, and they tell me that they're from an OFAC sanctioned country, I can't send them money because that's against the law for me. So we need to create decentralized systems and decentralized tooling that enables every single person in the world to be able to have access. And we just need to document and make sure everyone knows the risks. I think that's super important. Ok, quick. Primeira coisa que ele falou, que não ter imposição. A gente não pode impor a ninguém a querer aprender sobre alguma coisa. Essa coisa tem que vir de você. Então, assim, se a pessoa tiver vontade, primeira coisa, força de vontade, o que a gente vai fazer primeiro? Tudo é registrado. Depois, força de vontade, se você tiver uma internet, computador, acho que hoje até com um celular, se você precisar, o Ian se disponibilizou também para ajudar as pessoas. E falando nas minorias, como ganhar dinheiro, como fazer para você ganhar Zcash, né? Então, o Ian está disposto a fazer isso. E
praticamente, is there something that I missed out about? Like, yeah. Of course, because it was very long and then... But, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente pode falar. Eu acho que até falei em português. O português dele é muito bom. Eu acho que ele a próxima vai ser em português. É um desafio. Então é isso. Mas se tiver alguma dúvida, a gente senta. Daqui a pouquinho tem um almoço, a gente senta junto, a gente conversa e vai mais profundo nisso. Pode ser? Obrigado. Thank you. Obrigada. Sorry, I have to check it. E agora a gente vai ter o Conrado Gouveia ou Gouveia? Gouveia.